nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Amén, aleluya. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? ¿Sana o no sana? ¿Viene o no viene? Y si viene, nos vamos con Él. Aleluya. Dale otro aplauso de gratitud al Señor en esta hora. Y por supuesto que saludamos a todos los que nos ven a través de el Facebook en esta noche. Estamos muy convencidos de que Dios está haciendo su obra gloriosa. Y es tanto, iglesia, que todos los acontecimientos que usted está oyendo y viendo por la tele y viendo por todas estas cosas son la venida del Señor Jesucristo. Hay gente que dice que se va para el cielo. Les cuento. Hay gente, no, yo voy para el cielo. Pero usted les orunga. Así como dice en mi país, usted les orunga. Como los peces tienen allagas, ¿no? Allagas, ¿no? ¿Qué se llama, no? Agalla, esa ahí, perdón. Hay gente que también tiene unas agallas. Y no se le ven. Están tapaditas. Usted le levanta esas agallas. ¡Ah! Dios mío lindo. Llenos de desobediencia, deslealtad, mentira, lujuria, desobediencia. Pero ¿sabe qué, iglesia? Que si una iglesia no predica de esto, es una iglesia muerta. Y es tan importante hablar de este tema como todos. Y quiero aclarar que el tema de hoy es eclesiástico, es de nuestra iglesia, le pertenece a la iglesia evangélica. Y a toda iglesia, por supuesto, que maneja finanzas. En esta noche quiero hablar sobre el diezmo para nuestros tiempos. Y algo muy notorio que es una mirada bíblica y práctica. Normalmente hay asociaciones, iglesias, donde piden el 50% de diezmo. Otras 30%, otras dicen lo que salga de su corazón. ¿Está bien? Y todo esto que voy a mencionar está en la Biblia. Por lo tanto, si usted ve algo que está fuera de foco, algo no está según la Biblia, párese, diga, pastor, te está pelado, te está equivocado, si no es. Porque resulta y sucede que, recuerde que yo no soy eficaz. Eficaz es el Señor. Pero hay gente que se deja enseñar por otros y no por su pastor. Y obviamente hay muchos que la molen por la internet, no soy su pastor, no se sienten identificados, pero aprueban el mensaje. Porque estamos hablando de la palabra del Señor, sin adulterarla, sin ponerle manipulaciones. Porque hay gente, aunque está en la Biblia, está escrito en su palabra que robará al hombre a Dios. Pero ese es un contexto que está dentro de todo el texto bíblico. Aunque no me voy a referir a Malaquías 3:10, no me voy a referir a eso, pero quiero que veamos esto. La Biblia, el manual de vida e instrucciones, no es cumplir lo que quiero o lo que me beneficia. Está escrita para cumplir
desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Lo digo porque hay gente que le gusta el Salmo 91. ¿Pero dónde está el Salmo? En el Salmo 91, en el Antiguo Testamento. Hay cosas que les gustan, pero hay otras cosas que no les gustan. Hay cosas que, por ejemplo, me decía un impío, a mí me gusta la vida de Salomón. Me imagino que habrá leído, ¿no? Porque dijo, tenía 800 mujeres. Yo dije, perro viejo, pero ¿usted qué? ¿Usted tiene plata, tiene finca para mantener 800 mujeres? No, pero las amo a todas. Ah, bueno, que te amen a ti es otra cosa, pero no creo que la que tiene te ama y te soporta. Creo que las demás no te van a soportar. Y se echó a reír. Entonces, está escrita para cumplir desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Lo que implica que la ley sí condena. La ley por sí condena. Pero recuerden que hay cosas de la ley que no nos favorece a nosotros hoy día. Me hablaba un amigo adventista que ellos viven el sábado. Yo le dije, viejo, pero tú estás manejando. No puedes manejar. No puedes tomar tus manos. No puedes ni siquiera pagar lo que te vas a comer, porque no puedes sacar de tu bolsillo, porque no es hacer nada. Tienes que quedarte en tu casa. Porque el sábado era para quedarse en casa, reflexionar, meditar los errores de la familia. Y él me decía, sí, pastor, pero así lo hacemos. Pero entonces están incumpliendo la ley. Porque la ley dice que el que incumple el sábado muere. Y tú vas a morir. Yo no cumplo la ley, por eso no voy a morir. También podemos decir que la Escritura está llena de promesas, pero con condiciones. La Biblia está llena de promesas, pero también condicionada cada promesa. Por eso debemos estudiar bien la Biblia para poder tener el conocimiento que ella misma nos brinda. Hay gente que no se sabe un versículo bíblico, no tiene el conocimiento de decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ponen y nada me faltará. Ese y está diciéndole que a lo mejor no te faltará. Hasta eso es redundar. Entonces, vamos al tema. El origen del diezmo. En Génesis 14, 18 al 20, Abraham dio un décimo de todo a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, antes de la ley. El diezmo era un acto voluntario de gratitud y reconocimiento de la soberanía de Dios. Eso era el diezmo, o eso es el diezmo. Leemos lo que dijo Abraham, lo que dice Génesis 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito seas Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí hay algo que estudiar muy enfáticamente. Dice que entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, profetizando algo, la cena del Señor. Pan y vino. ¿A quién se lo dio? Abraham. Pero perdón, Abraham. Que no era Abraham, era Abraham. Y le bendijo diciendo, bendito seas. Este hombre primero bendice la vida de Abraham. No dice, dame primero para darte.
Este hombre primero bendice a Abraham, lo bendice por lo que ha hecho, porque Dios lo libró de la batalla, de las luchas, de las pruebas que había tenido días atrás, porque la lucha no fue de un día, fue de varios días. Y luego que lo bendijo Melquisedec a Abraham de su corazón, no una revelación, no una chequina, no una palabra revelada, no un trueno diciendo este es mi hijo amado, nada, sino un acto voluntario de Abraham declarando lo que él había dicho. No pagó por la bendición, porque no le está diciendo te pago, sino que dio en ofrenda un 10. Nadie le dijo que diera un 10%, ni un 20%, no, pues voluntario. También tenemos que consecuentemente que Jacob, hijo de Abraham, perdón, nieto de Abraham, también dio diezmo. Estoy hablando de antes de la ley. En Génesis 28, 22, del 20 al 22, e hizo Jacob votos diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare y me diere pan de comer y vestido de vestir, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob hace este voto en Betel después de tener el sueño de la escalera que llegaba al cielo. Promete dar el diezmo de todo si Dios lo protege y lo bendice. Hace una promesa, pero no sabía más adelante si iba a tener o no tener vida, o no iba a tener empleo, o iba a tener, no. Recuerden que Jacob en este momento tenía problemas, tenía situaciones difíciles en su vida, estaba huyendo. Y Jacob se acuesta a dormir sobre una piedra, o sea, mejor dicho, por una piedra para recostar su cabeza, y consecuentemente tuvo un sueño. Y en ese sueño vio ángeles subir y ángeles bajar por una escalera. Él se levanta, se despierta y dice: oye, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Pues entonces cuando hace el voto, otra cosa que estudiar, nadie le dijo a él que diera el 10%. Ni siquiera Isaac, su padre, le dijo que hiciera eso. Porque Isaac no tenía tenía esa formación, pero no hay un versículo bíblico que establezca que Isaac dio diezmo. A lo mejor sí lo daba voluntariamente, pero no necesitaba dárselo a Dios o hacer una ofrenda. A lo mejor no hubo oportunidades, pero no está establecido que daba o no daba. Pero estos dos personajes antes de la ley ya daban el diezmo. Consecuentemente, aquí está el versículo que hemos leído: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, no es una cuestión de manipulación, sale del corazón necesariamente, es algo voluntario. Por supuesto que cuando Jacob ya estaba con sus hijos, José fue vendido por sus hermanos, fue llevado a Egipto, llegó la temporada de hambre en toda la región, no solamente en Egipto, en toda la región. Entonces Israel se ve también en hambre y sus hermanos, los hijos de Jacob,
y los hermanos de José van a otras provincias, en este caso van a Egipto, a ver si consiguen oportunidades. De tantos inmigrantes en este mundo que actualmente hay, ellos también fueron inmigrantes, porque eran judíos y fueron a la tierra de Egipto a buscar oportunidades. No sabían que estaba José. Ellos pensaban que José estaba en otro lugar porque había sido vendido a los mercaderes. Resulta sucede cuando José se ve con sus hermanos, se ve con su padre, ellos invitan, digo ellos porque Jacob fue llevado a Egipto, sus hermanos fueron llevados a Egipto, sus esposas fueron llevadas a Egipto, y mucha gente se enteró de la noticia que había alimento en Egipto, y vinieron los israelitas a Egipto. Cuando muere José, la Biblia declara, cuando José muere, el siguiente faraón no conocía la historia de José, no se la contaron. No es como los judíos que se contaban la historia, no, ellos no se la contaron. Y el siguiente faraón se aprovechó que tenía un buen personal de trabajo, y gratis por supuesto, y le dio trabajo a todos y los esclavizó por 400 años. En esos 400 años se les olvidó diezmar, se les olvidó el sacrificio, se les olvidó la obediencia, se les olvidó que Dios era el Dios todopoderoso. Todo eso se les olvidó por 400 años. ¿Cuánta gente murió? ¿Cuánta gente nació? 400 años. Cuando esto sucede, por supuesto que llega la ley. ¿Por qué? Porque el pueblo de Egipto el pueblo de Israel sale de Egipto y Dios tuvo que arreglar la situación dada por los egipcios que hicieron esclavos a su pueblo. Moisés lo saca y empieza a recordarle todo lo que Abraham, mejor dicho, desde Noé hasta sus días, tenían que recordar. Empezaron a tomar las leyes, empezaron a tomar leyes que era un sacrificio, lo que era adoración, todos los 10 mandamientos, más una cantidad de ordenanzas extras, porque el pueblo de Israel venía con malas mañas. Se rapaban el cabello, todavía tenían collares, pero un fin de cosas. Entonces Moisés, en Levítico 27:30 al 32, número 18, 21 al 32, ya no es una cuestión de sale de tu corazón, no. Ahora es una obligación. ¿Por qué razón? Porque habían 12 tribus y había una tribu que no tenía herencia, no tenía siquiera tierra para trabajar. Y estos capítulos de Levítico y Número hablan específicamente del diezmo para la manutención del sacerdote y la manutención del templo, en este caso el tabernáculo. Sucediendo esto que el diezmo era obligatorio para los israelitas, que era para el sostén de los levitas, quienes no tenían herencia terrenal, y el territorio y el templo y los necesitados. Era un sistema de justicia social y espiritual dentro de Israel. Sucede eso que se convierte en ley. Por supuesto, el pueblo de Israel, digamos que Rey David, después Salomón, después la caída del reino que se divide, y de Jerusalén con Judá se divide. Vienen los babilónicos e invaden Israel. Pero eso es consecuencia de la desobediencia. Aunado a eso, aparece Jesucristo. Y Jesucristo aparece en la palestra sobre Mateo 23:23 y dice:
que habla sobre el diezmo, que no está negando la eficacia del diezmo, sino que hay de ustedes escribas y fariseos, dan el diezmo de la menta, el eneldo y el comino, pero descuidan lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. Se diezmaban de animales y cosechas. Y vean lo que estaban diezmando: de tres cosas, de montes. No eran ni diezmaban animales ni cosechas. Ellos diezmaban lo que ellos querían. En este caso, cuando Jesús llegó, vio el error de que los sacerdotes, los que supuestamente eran los líderes religiosos de ese tiempo, ellos mismos estaban dando el diezmo de puro monte. Y el diezmo no se daba del monte, se daba de animales y cosecha. Por eso que Jesús dice: ay de ustedes, fariseos. Entonces es importante que tengamos en cuenta que no es lo que nosotros querramos dar, sino lo que realmente se debe dar hoy en nuestros tiempos. Hoy Jesús enfatiza que dar no es suficiente si no hay una transformación del corazón. Si todavía piensas que, por ejemplo, los fariseos no daban el diezmo de lo animal, era porque ellos se quedaban con eso. Se quedaban. Entonces Jesús le está diciendo: ustedes se olvidaron de lo que es justo, no lo están haciendo. Lo que es correcto, no lo están haciendo. Lo que es la misericordia, tampoco, porque una parte de ese diezmo era dado a los pobres y ellos no lo estaban dando. Y por supuesto, y la fe, tampoco la estaban dando. Aunado a esto, el diezmo representaba obediencia para el tiempo de la ley. Representaba obediencia absoluta. Pero el pueblo de Israel, en este caso el sacerdocio, los líderes religiosos, daban lo que le daban la gana y exigían a los demás, en este caso al pueblo, las cargas. No, ustedes diezmen de la vaca, ustedes traigan el chivo, traigan la oveja, traigan el palomino, porque ellos sabían que de eso le quedaba una parte a ellos. Pero el diezmo de ellos no lo daban. Daban de la menta, el eneldo y el comino. Puro monte. Y eso no era diezmo. Eso no era un diezmo correcto. ¿Claro? Aleluya. Entonces, Pablo aparece y Jesús no pone objeción, sino simplemente a lo que está sucediendo en el pueblo religioso. Pero no castigó al pueblo de Israel con respecto a esto, no le llamó atención. Sacó a los mercaderes del templo porque no era el lugar indicado para hacer tal venta, era fuera del templo. Pero ellos buscaron el mejor lugar para vender dentro del templo. Luego, cuando Pablo llega, en 1 Corintios 16, 1 al 2, Pablo instruye a los creyentes a apartar cada semana según sus posibilidades. Pablo no les dice den el 10, sino dice den como puedan, den lo que tengan. Pero recuerda que él dice que el que da poco, poco recibe. El que da mucho, mucho recibe. Pablo da esa enseñanza porque él está hablando de gente que sabe dar con generosidad. No pone el patrón de 10, el diezmo, porque sabía el pueblo de Dios que eran generosos. Él lo había visto con el Pentecostés, él lo había visto con Esteban, que era un hombre temeroso de Dios. Y este Pablo tenía rabia del pueblo de Dios, por eso que los mandaba a matar, porque él quería la misma ley de los fariseos.
Pero cuando se ve que está persiguiendo al pueblo de Dios, Jesús lo confronta. ¿Por qué me persigue? ¿Aló? Entonces, el principio de Pablo era dar como fruto de fe, no por obligación legal. Porque mientras más tú des, más Dios te da. Porque la matemática de Dios no es igual que la nuestra. Recuerden que Él multiplica la fuerza de que no tiene ninguna. Y con lo que se habla en la parte económica, Dios no se queda con nada. Somos nosotros los deudores. Pero sin embargo, Él nos devuelve, porque la misma Biblia lo dice, que conforme a tu des, Él te va a dar. Te va a dar remecida, rebosante, abundante. Pero nosotros pensamos es que si doy 10, Él me va a devolver 10 más. No, te va a devolver mucho más de lo que tú imaginas, porque su palabra lo establece. ¿Cómo lo establece? El que siembra poco, poco recoge. Y el que siembra mucho, mucho recoge. Amén, iglesia. Entonces, fíjense ustedes que la palabra del Señor tiene una connotación que está el Antiguo Testamento y menciona una cifra, 10%. Luego en la gracia en la cual vivimos, la libertad. Pero Pablo pone una idea. Mira, el que da poco, poco recibe. El que da mucho, mucho recibe. Y hay gente que dice, no, yo voy a dar poco. Y aún pudiendo dar mucho, pero dice, yo voy a dar poco. Pues vas a recibir poco. Y no es una ley mía, es la ley de Dios. Es su palabra que lo dice. Entonces, en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos relata que todos los creyentes en ese momento daban todo. Daban todo. Y resulta que había una parejita llamada Ananías y Zafira, que ellos convenieron con el Señor, ni siquiera fue con Pablo, con el Señor, dar una promesa, dar una parte del dinero que ellos habían apartado. Pongamos que iban a dar el 40% de lo que habían apartado. Y resulta que Ananías en su corazón dijo, no voy a dar el 40, voy a dar el 20. Y da el 20. Pablo le dice, ¿qué te pasó, chico? ¿Por qué dejaste que tu corazón se llenara de Satanás? Y murió. Luego llegó Zafira, no sabiendo nada de lo que pasó, pero ya había convenido con su esposo dar el 40, dar el 20. Le dije, tú sabías, ¿verdad? ¿De qué? Lo que hizo Ananías. No sé. Y murió. Debió morir en la gracia. Lo que pasa es que le mintió al Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ellos le mintieron al Espíritu Santo. Ellos oraron, Señor, voy a dar 40. Y dieron fue el 20. No dice qué cantidad, pero yo estoy poniendo un ejemplo. Resultando, iglesia, que la diferencia entre la gracia y la ley es muy grande. Romanos 6:14 dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En el Nuevo Testamento, la motivación de dar no es cumplir un mandato, sino expresar amor, gratitud y apoyo a la obra de Dios. Qué interesante que, aunque Pablo estaba abriendo iglesias, cuando él empezó a hacer sus viajes, no iba solo, iba con gente alrededor, pero siempre iba con un líder, abriendo iglesias, abriendo lugares donde, y toda iglesia era sostenida.
cuando llegó a Filipo, le llegó una carta y luego la devolvió escribiendo una carta a los filipenses. Dice, mira, no me aparten ofrenda porque sé cuán ustedes son dadivosos. Sé lo dadivosos que son ustedes. Qué interesante que Pablo confiaba en el hombre y en la mujer de Dios que eran dadivosos en la obra de Dios. Y es por eso que no estamos bajo la ley que te obliga. Pero fíjense ustedes que hay un término bíblico que es 10%. Digamos que ese sea lo más bajo que uno debe llegar. Si tú das un 5, un 7, no es bíblico. Lo bíblico es a partir de un 10 para arriba. ¿Por qué razón? Porque en ninguna parte de la Biblia menciona un estándar tan correcto. Y si sigo leyendo, la aplicación de la práctica de hoy, dar de manera voluntaria y alegre. Sostener la obra de Dios y ayudar a los necesitados. Y lo hacemos con la cesta de amor. Lo hacemos con las ofrendas y diezmos que ustedes, la iglesia, da. Practicar justicia, misericordia y fe. Muchas veces olvidamos la justicia, lo que es correcto. Y entonces rompemos un patrón que ya está en la Biblia establecido. Yo no puse el patrón, yo no puse las reglas, sino simplemente como pastor veo y claramente sostengo que si uno hace las cosas por amor, no por obligación, sale mucho mejor. Yo siempre digo que lo obligado sale doblado. Siempre lo he dicho, lo obligado sale doblado. Pero cuando usted da a Dios lo primero, sea un 10, sea un 15, un 20, un 30, un 40, un 50, díganos, usted es para Dios. Usted aparta lo mejor para Dios. Dios te va a retribuir porque su palabra lo establece. Da y se os dará. Medida buena, apretada y remecida, dará Dios en vuestro regazo. Porque con la misma medida que mides, vas a ser medido. ¿Aló? Es por eso que el diezmar y el ofrendar no es cumplir la ley, sino participar activamente en la obra de Dios con un corazón agradecido. Mire, si tuviera Fabricio aquí, él contará algunos testimonios. Pero yo tengo mis testimonios también y actualmente los sigo viviendo. Estos días vino un amigo de la casa, amigo porque no es cristiano, y me dio $2. Toma, pastor, $2. Chévere. Yo, gloria a Dios. Para usted, pastor. No, para el Señor, le dije. Para el Señor. Sí, pastor, para el Señor. Y aparté mi diezmo, 20 centavos. Los metí. Al ratico, no sé mucho, me llamó un amigo, mira que necesito que me hagas algo y te voy a dar $2 de recompensa. Gloria a Dios. Yo no lo busqué, pero de mi obediencia me trajo $2 más. Por dar 20 centavos, me dio $2 más. Si yo fuera dado el 40%, fuera dado en vez de 20, fuera dado 40 centavos. Pero dije, no, Señor, te voy a dar. Y en eso mi esposa me dice, oye, la pastilla, la cosa que hay que comprar. Sí, mami, Dios me proveyó y tengo. Resulta que sucede que si yo fuera dicho, dale nada más que 10 centavos, me da poco. Y he puesto a pensar que en la Biblia
está estipulado el diezmo, y digo en el Nuevo Testamento, porque hay gente que dice, Dios no habla en el Nuevo Testamento. Sí lo habla. Y lo habla en el libro de Hebreos, capítulo 7, dando referencia a lo que sucedió con Abraham y el sacerdocio de Aarón, y refiriéndose de que se debe cumplir también no el diezmo sacerdotal obligatorio, sino el diezmo de Abraham, que es un diezmo voluntario, un diezmo de agradecimiento. Oye, porque me has bendecido, porque eso fue lo que hizo Melquisedec. Lo paró a Abraham, lo bendijo, dándole pan y vino, hizo una oración por él. Luego Abraham, en agradecimiento, lo bendijo. Tome mi diezmo. Qué interesante, iglesia, que podamos nosotros despertar de un espíritu de pichirres, por decirlo así, porque eso no existe como espíritu, pero no sé cómo ponerlo, o agarrado, como le dicen por ahí. ¿Cómo le dicen a la gente que le dicen así? ¿Cómo le dicen aquí en Ecuador? Le dicen tacaño. No dicen tacaño, otro nombre. ¿Ah? No, que le dice, oye, tú sí eres cornudo, conyudo, ajá. No, se lo llaman codo, claramente, pero estoy hablando de la persona que, oye, pero tú sí eres para soltar, no suelta, pichirre. Iglesia, lastimosamente, hay hermanos, y lo voy a decir con mucha propiedad, hay hermanos en todo el mundo que hace del diezmo una, disminuye el poder de dar. No ha creído en la promesa de Abraham. Por Abraham haber hecho ese diezmo, Dios hasta cambió su nombre y le dijo, te haré padre de multitudes. Y aunque conozco también pastores que están económicamente muy bien, también conozco pastores que están muy apretados. Y hay gente que dice que los que están holgados, dígale, por ejemplo, si usted ha leído la historia de Colgate, ¿usted la ha leído? La empresa Colgate nació de un hombre que empezó a diezmar. Creo que otra empresa no sé mucho, ¿cómo? Palmolive, esa también diezmaba. Otra empresa que también hace poco escuché de una noticia que desde que fundó la empresa, un americano cristiano, apartaban el diezmo y se le daban a las iglesias más cercanas a la empresa. De la empresa, creo que Alway, algo que se llama así. Entonces, iglesia, miren, es triste que hay pastores, y yo no me incluyo en ello porque nosotros no somos esos tipos de pastores que están por el dinero, porque no somos asalariados. Pues pudiéndole decir, mire, sueldo mínimo conmigo, 450. No. No somos ese pastor asalariado, porque entonces no nos importarían ni ustedes, pues, ni los visitaríamos, ni ¿a qué le pasa? No sé qué le pasa. Ni me importa. Hay pastores que no les importa un pepino las ovejas. Entonces es triste que hay pastores asalariados que están esperando la quincena, la semana, para decir, Dios me bendijo. Pero cuando usted está pendiente de sus ovejas, y eso, ahí sí yo me incluyo. La pastora y yo estamos pendientes, y la gloria sea para el Señor. Que está sucediendo otras cosas añadiéndose a nuestra iglesia. Me contaba la hermana Doralisa que el hermano Fabricio sintió en su corazón ir a visitarla y orarla.
Eso es Dios. Y les cuento que Él es un hombre que diezma. Entonces, iglesia, hablemos claramente. No podemos ponerle precio a una bendición. Está establecido un piso. Menos de eso. Ahí entraríamos Malaquías 3:10. Robará al hombre al Señor. Porque ahí es donde Jesús no mencionó el versículo, pero no están haciendo lo que es justo, no hacen la misericordia y no dan fe. Y eso pasaba en el tiempo de Malaquías. Entonces, iglesia, tenemos que entender que el diezmo no es un negocio tampoco. Y tampoco el que da más lo trato mejor, porque tampoco lo hacemos. Porque Marco diezma, o vamos a tener en un pedestal. A ninguno. Todos. El que da menos como el que da más. Y a veces el que da más nos cuesta testimonio. Y el que da menos también da testimonio. Porque la Biblia lo dice. Dios da. Dios bendice al que da con alegría. Entonces, iglesia, quiero finalizar este estudio porque angustiosamente he leído en la palabra del Señor sobre el ser justo. Y esto es muy complicado para los que somos salvos. Que si usted no es justo conforme a su palabra, te vas a quedar. Porque la justicia empieza desde aquí adentro, cumpliendo su palabra. Y si tú no eres justo, no haces misericordia y no tienes fe, estamos perdiendo el tiempo aquí, pues. Porque si somos una iglesia que es el cuerpo de Cristo, debemos encarecidamente hacer lo correcto. Amén, iglesia. Amén o no amén. Denle un aplauso de gratitud al Señor, por favor, y no me vea feo. Es por eso de que el hermano aquí, que no me acuerdo cómo es que se llama, él decía que él cantaba esa canción de sacrificio. Yo quiero cantarla para el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.